Primero vamos a hablar sobre qué es el lenguaje denotativo. Luego vamos a decir sus características y finalmente vamos a dar algunos ejemplos. ¿Qué es el lenguaje denotativo? El lenguaje denotativo es un lenguaje que se usa para describir la realidad. ¿Ok? Entonces es un lenguaje que yo uso para dar información sobre la realidad en un sentido totalmente objetivo, no lo que a mí me parece, sino lo que yo veo que es. Este lenguaje debe ser completamente claro y no va a necesitar interpretar simbología para entenderse. Es decir, que lo que significa cada palabra es lo que voy a transmitir. No hay un doble significado ni una connotación literaria. Y finalmente, este tipo de lenguaje hace alusión a hechos a los cuales denota o nombra. Denotar significa nombrar y sirve para transmitir información objetiva. Bien, ¿cuáles son las características del lenguaje denotativo? Las características son las siguientes. Primero, se usa para transmitir información. Información tal cual sucede, tal cual es, sin subjetividades, sin hablar sobre mis sentimientos, sobre mis emociones o tratando de decir una cosa y otra al mismo tiempo, sino son cosas que se refieren a la realidad concreta y la describen. Es más importante el significado que el significante. El significado es el mensaje en sí, la información, y eso es lo más importante, no cómo se dice, sino lo que se dice. El lenguaje denotativo es objetivo, es decir, como les dije, no tiene que ver con sentimientos o emociones o pensamientos subjetivos, sino más bien con lo que sucede en la realidad. Y aparece mucho en textos no literarios. Los textos literarios están llenos de lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo más bien se usa para investigaciones, para monografías, para todo lo que es trabajo científico. Algunos ejemplos de lenguaje denotativo son, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados o el agua se congela a 0 grados centígrados. El pico más alto del Perú es el Huascarán. El río más largo del mundo es el Amazonas. Cosas que son realidades objetivas que podemos ver o del lenguaje connotativo. ¿Qué es el lenguaje connotativo? ¿Cuáles son sus características? Y vamos a dar algunos ejemplos de este tipo de lenguaje. Entonces, como les dije, en el contenido está qué es el lenguaje connotativo, cuáles son sus características y vamos a dar algunos ejemplos y los vamos a explicar también. Empecemos. ¿Qué es el lenguaje connotativo? ¿Qué es este lenguaje que suena medio raro? Bueno, este lenguaje es el que se emplea para hablar de manera figurada o simbólica. Es decir, que la información que vamos a dar no es literal. No es que yo me refiera a las palabras exactas de las que estoy hablando, sino que voy a decir algo para referirme a una idea que transmita sentimientos y sensaciones. Este tipo de lenguaje se usa principalmente en textos literarios, ya que oficialmente en un documento formal no se puede usar tanto, sino más bien se usa para expresar más ideas, cosas más creativas. Entonces lo podemos encontrar mucho en narraciones o poesía principalmente. Y también puede ser usado en el hablar coloquial y cotidiano, cuando usamos los refranes, por ejemplo. Cuando hablamos en un lenguaje formal, como les dije, no es muy posible usar ese tipo de lenguaje, sino más bien
Cuando conversamos, cuando estamos intercambiando ideas en un contexto totalmente informal. Bien, ¿cuáles son las características del lenguaje connotativo? ¿Qué es connotar? Connotar es sugerir. Entonces, con el lenguaje connotativo yo sugiero cosas. Y la primera característica es que este lenguaje depende del contexto. Es importante saber en qué contexto estamos para poder entenderlo y para poder usarlo. Por ejemplo, un pequeño ejemplo de un lenguaje connotativo es estoy en las nubes. Si yo digo estoy en las nubes y lo trato de interpretar literalmente, pues me veo yo parada encima de una nube, lo cual es imposible. Entonces, si yo veo el contexto y el contexto es que saqué la mejor nota de la clase y yo digo, uy, estoy en las nubes, he sacado la mejor nota de la clase, eso me va a ayudar a interpretar que quiero decir que estoy muy feliz. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto, tanto para usar el lenguaje connotativo como para interpretarlo. Tiene que ver mucho con la función emotiva del lenguaje. Como hemos visto en otro video, el lenguaje tiene diferentes funciones y una de las funciones es la función emotiva, que sirve para expresar sentimientos y sensaciones, y el lenguaje connotativo sirve para eso. En el ejemplo anterior que di sobre estoy en las nubes, es un sentimiento de felicidad el que estoy tratando de expresar. No se usa de manera oficial. No voy a encontrar ni voy a usar el lenguaje connotativo en una monografía o en un trabajo académico, ya que es de muy difícil interpretación y aparte que no es algo formal. Entonces, se usa más que nada de manera informal. Es subjetivo, es decir, que depende de la persona que lo está usando, depende de lo que la persona quiere decir. Y finalmente es abundante en la literatura, principalmente en los poemas. En los poemas, en la poesía, en la tradición oral también, en los cuentos, en las fábulas. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos del lenguaje connotativo. Tenemos aquí algunas frases que vamos a proceder a explicar. Por ejemplo, cuando el río suena es porque piedras trae. Ese es un refrán. Entonces, lo que vamos a hacer es situarlo en un contexto. El contexto sería, Fabiola le dice a su mamá, mamá, los chicos del salón están diciendo que el examen bimestral va a ser muy difícil. Entonces, ¿tú qué crees, mamá? Y la mamá le responde, bueno, hija, yo estudiaría más porque tú sabes que cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Qué quiere decir? Que si ella está escuchando esos rumores, ese es el río que suena, es porque algo de verdad debe tener lo que está escuchando. A eso se refiere.